Buenas tardes. Gracias a todas las personas que os habéis acercado a esta segunda semana de la 10ª edición del ciclo de conferencias del Instituto de Física Teórica, que si sería muy presuntuoso decir que es legendario, al menos sí que podemos decir que es decano. Es una alegría tener con nosotras, nosotres, hoy a la doctora Rosa María Sandás Seoane. Rosa se licenció por la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, en física en 2018 y a partir de ese momento empezó sus estudios de doctorado en el Centro Internacional de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de San Martín, en el conurbano bonaerense, donde se doctoró 3 años después. Y desde noviembre de 2021, justamente ahora se cumplen 3 años, tenemos la suerte de tenerla en el Instituto de Física Teórica como investigadora postdoctoral. Durante su tesis doctoral, ella trabajó en lo que se denomina fenomenología de física de partículas, en concreto estudiando señales de posible nueva física en colisionadores de partículas en el LHC, del que nos va a hablar ella ahora. Y nada más llegar al Instituto de Física Teórica, empezó a trabajar en la frontera de la física de partículas y el aprendizaje automático, Machine Learning, la inteligencia artificial. Y bueno, pensaba que iba a tener aquí el título de su charla, que no lo estoy viendo. Creo es una charla con un título muy inspirador y motivador y creo que vamos a disfrutarla un montón y a aprender muchísimo. Así que nada, Rosa, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Antes que nada, agradecerles por estar presentes hoy acá, tanto los que están físicamente en la residencia como los que se están haciendo presentes a través del stream en vivo que tiene la residencia de estudiantes. Como verán, más allá de la analogía que quise poner en el título, que espero que se entienda sobre el final de la charla, creo que corresponde que comience definiendo los 2 conceptos fundamentales que voy a relacionar durante esta charla, que son el concepto del aprendizaje automático o Machine Learning y lo que es el LHC. Voy a comenzar hablando sobre este último, el Large Hadron Collider. Justamente la sigla LHC viene del nombre en inglés del Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador de partículas más grande y potente que tenemos en el mundo. Dato no menor, es la máquina más grande que existe y además es el experimento de física más grande que tenemos. Está ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que se encuentra emplazado cerca de la ciudad de Ginebra, en Suiza. Lo pueden ver acá en el mapa, muy cerca de la frontera entre Francia y Suiza. Y básicamente el acelerador en sí es un anillo de unos 27 kilómetros de circunferencia o 8.6 kilómetros de diámetro, como ustedes lo prefieran ver, por lo que se puede ver que gran parte del complejo está también del lado francés. La función principal de este acelerador es lograr chocar hadrones a velocidades que van a estar muy cercanas a las de la luz. ¿Cuán cercanas? Estamos hablando de un 99.9999 y un par de decimales más, la velocidad de la luz, que recuerden es la velocidad más rápida que existe en nuestro universo. Nada viaja más rápido que los fotones. Y estos choques nos van a permitir estudiar básicamente las partículas y las interacciones fundamentales. Básicamente los hadrones, que van a ser en su mayoría protones, o sea, hadrón en general es cualquier partícula subatómica que sea susceptible a la fuerza nuclear fuerte. Los más comunes son los famosos protones y neutrones que encontramos en los núcleos atómicos, pero en particular chocamos protones y no neutrones porque los protones tienen carga. Y necesitamos que estas partículas tengan carga porque para poder acelerarlos a esas velocidades necesitamos usar campos magnéticos superpotentes. Estos campos supermagnéticos son generados por una serie de imanes superconductores. El estado superconductor de los imanes básicamente es un estado en el cual las cargas que están dentro del imán no tienen resistencia, por lo cual para que no existan choques, no exista resistencia, la temperatura tiene que estar a temperaturas muy bajas, porque recuerden que temperatura es sinónimo de energía cinética. Por lo cual
Este experimento cuenta con un sistema de refrigeración de nitrógeno líquido que lo lleva a menos 271 grados centígrados, muy cerca de lo que es el cero absoluto, que el cero absoluto no son los 0 grados centígrados, sino que en realidad son los menos 273 grados centígrados, que es la muerte térmica básicamente. Por lo que, un dato curioso, dentro del LHC encontramos la temperatura más baja de la galaxia, porque está aún más frío estos imanes de lo que está el espacio exterior. Entonces, los hadrones básicamente van a viajar dentro de estos dos tubos que podemos ver acá en direcciones contrarias a lo largo de todo el anillo. Y se van a intersecar, vamos a cruzar esos haces en 4 puntos que van a corresponder a los 4 detectores donde vamos a estudiar las colisiones. Volviendo un poquito a física de la más básica, si recordarán, toda la materia está constituida por moléculas que a su vez están constituidas por átomos, y un modelo sencillo del átomo siempre lo podemos pensar como un núcleo lleno de protones y neutrones y electrones que orbitan alrededor. Los electrones son unas 2000 veces más, son 2000 veces más chicos que el protón, pero el protón en sí lo podemos pensar de una manera simplificada como constituida por partes aún más chicas, partes fundamentales, que van a ser los quarks. En particular, 2 quarks de tipo up y un quark de tipo down, que van a estar unidos por lo que se conoce como la fuerza nuclear fuerte, que es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Estos gluones, que justamente llevan su nombre en inglés, gluón por glue, por pegamento, van a ser responsables de que los núcleos atómicos se mantengan unidos, de que los quarks se mantengan unidos, y estos quarks van a tener tanto carga eléctrica, que van a ser responsables de esta carga positiva que tienen los protones, y además van a tener esta carga de color, que es una forma simbólica de representar la carga asociada a esta interacción fuerte. Entonces, lo que yo les acabo de decir un poquito fue una mentira, porque el modelo que les acabo de mostrar es una versión muy simplificada de cómo pensar el protón. En realidad, como resultado de esta interacción fuerte, que es genera como un confinamiento de los quarks dentro de estas estructuras, en realidad hay una sopa de quarks que están constantemente aniquilándose, creándose y aniquilándose, y hay un montón de gluones. Entonces, cuando hablamos de 2 choques de protones, estamos hablando de 2 sopas de quarks y de gluones que van a colisionar y van a interactuar. Pero en realidad es muy difícil trabajar con un solo protón, saben que tienen un tamaño infinitesimal en términos espaciales, por lo cual en realidad lo que chocamos en el LHC son paquetes de protones versus paquetes de protones. Y estos paquetes los mandamos uno atrás de otro. Para que se den una idea, cada protón en cada paquete lleva una energía aproximada de 7000 veces la masa del protón en reposo, 7000 teraelectronvoltios. Por lo cual la energía es muchísima, y al chocar estas partículas y partirse, lo que va a suceder es que se van a poder generar nuevas partículas, incluso que pueden ser mucho más masivas que el protón mismo, porque recuerden que sabemos que energía es sinónimo de masa, y entonces si contamos con la energía suficiente podemos generar nueva materia. Y básicamente, en los choques de estos paquetes de partículas, lo que va a suceder son múltiples interacciones entre los componentes de los protones. Esto es un diagrama de Feynman, que es la forma, digamos, simbólica en que nosotros los físicos representamos el tipo de procesos que podemos ver, pero básicamente un componente de cada protón va a interaccionar con otro componente y va a dar lugar a nuevas partículas, nuevas interacciones que a su vez pueden decaer en cascada en nuevas partículas hasta llegar a un estado final que sea visible en nuestros detectores. En estas colisiones se van a producir todas las partículas fundamentales que conocemos hasta las fechas, incluso, como les dije hace un rato, algunas que son mucho más masivas que el protón, y que nosotros podemos ordenar los físicos gracias a lo que llamamos el modelo estándar, que más allá de ser una tabla periódica de nuestras partículas fundamentales, es también un modelo matemático dentro de la física cuántica de campos que nos permite hacer predicciones precisas sobre la probabilidad de que determinadas interacciones o determinadas partículas se creen en estos choques, que van a ser las famosas secciones eficaces. En el modelo estándar tenemos las partículas de materia que se dividen, los fermiones, que se dividen en quarks, que como les dije hace un rato, son los que son susceptibles a la fuerza nuclear fuerte,
Pero también tenemos los leptones, el más famoso tal vez el electrón con su correspondiente neutrino, pero también tenemos dos familias más, al igual que los quarks. Las familias van de menos masivas a más masivas, e incluso se puede ver, por ejemplo, acá el quark top, que es 173 veces más pesado que el protón, por lo cual también va a ser inestable. Cuando algo es muy masivo, es más inestable, va a tener un tiempo de vida más corto y va a decaer en cosas más livianas. Y por último tenemos estas otras partículas que son los bosones, que van a ser los responsables de mediar las interacciones de 3 de las 4 fuerzas fundamentales que tenemos, que son la fuerza nuclear fuerte, que está mediada por los gluones, la fuerza electromagnética, que sabrán todos que está mediada por los fotones, y la fuerza nuclear electrodébil, que está mediada por los bosones Z y los bosones W. Lamentablemente hay una fuerza fundamental, la fuerza gravitatoria, que al día de hoy no podemos incluir de manera exitosa dentro de este modelo. Y por último tenemos, si se quiere, la partícula más famosa de los últimos tiempos, el bosón de Higgs, que es la que explica cómo todas las partículas que tienen masa adquieren su masa. O sea, básicamente es responsable de lo que se conoce como mecanismo de Higgs, que le va a dar masa a todas las partículas que sí sean masivas. No voy a hablar del mecanismo de Higgs hoy. Voy a continuar hablando un poquito sobre el LHC. Como les conté hace un rato, los haces de protones van a chocar en 4 puntos que corresponden a 4 detectores. Tal vez los más relevantes para las charlas de hoy son CMS y Atlas. Fíjense en que son estructuras de un montón de metros, algo así como 20 metros, para que se den una idea de diámetro. Estos detectores son detectores multipropósito en el sentido que van a medir todo tipo de proceso que se produzca a partir del choque de estos protones. En el caso de Atlas esto tiene como una forma de donut, es el más grande, y en el caso de CMS es un poco más cilíndrico, un poco más pequeño y está un poquito más especializado en la detección de muones. Y después tenemos otros 2 detectores que los voy a contar a modo de anécdota. El LHCb, que es particularmente pensado para detectar procesos en los cuales se produce el quark bottom, que tiene ciertas características geométricas en sus decaimientos que son particularmente relevantes. Y por último tenemos a ALICE, que entra en juego para otro tipo de choques, porque yo les dije que en el LHC se chocan protones, pero eso en realidad es cierto en un 80-85% del tiempo. Hay un 10-15% del tiempo que lo que se chocan en el LHC son núcleos de plomo completamente ionizados, o sea, bolas de 82 protones que van a chocar contra bolitas de 82 protones, y básicamente con esa cantidad de quarks y de gluones se puede generar una condición muy parecida en esos choques a la situación del universo instantes inmediatos después del Big Bang, que se conoce, y la materia adquiere un estado que se conoce como quark-gluon plasma, que, dato de color como para distraerlos un poco, las temperaturas que se alcanzan en este quark-gluon plasma, que de vuelta ocupa espacialmente un espacio infinitesimal, son 100.000 veces más altas que las del centro del Sol, por lo cual podríamos decir que en el LHC encontramos la temperatura más baja y la temperatura más alta de la galaxia. Pero bueno, hecha esta regresión sobre los choques de iones, sigamos enfocados en los choques de protones y mantengamos en mente tanto a los detectores multipropósitos que son CMS y Atlas, que van a ser los relevantes para los que les voy a contar hoy. ¿Qué detectamos en estos detectores? Bueno, como pueden ver acá en este esquema, estos detectores tienen forma de capas de cebolla y cada una de estas capas van a detectar distintos tipos de partículas y distintas propiedades de estas partículas. ¿Qué detectamos? De lo más sencillito, de lo menos masivo que encontramos en la tabla que les mostré hace un ratito. Detectamos fotones, partículas cargadas, como pueden ser electrones, muones, y también podemos detectar hadrones, porque, no se los conté, tal vez lo pasé un poco por alto, los quarks no se pueden encontrar sueltos en la naturaleza. Debido a la interacción nuclear fuerte, enseguida generan pares de quarks-antiquarks alrededor y forman nuevos hadrones, como pueden ser protones, neutrones, piones, kaones, y terminan formando chorros de estas partículas que se conocen como jets de hadrones. También indirectamente se pueden medir neutrinos como una ausencia de señal en el detector, pero si quieren saber más de eso, los invito a rever la charla de la semana pasada que dio José Miguel No sobre la detección de materia oscura, donde él explica muy bien cómo se detectan también los neutrinos.
Entonces, ¿qué medimos de todos estos objetos? Medimos trayectorias, medimos la energía que llevan estas partículas, el momento, que es una medida de la velocidad que llevan y también de la masa, el tiempo de llegada a los detectores, la posición en donde se da la colisión y los vértices secundarios, porque a veces estos decaimientos se dan en cascadas. O sea, una partícula más pesada va a ir decayendo en otras más livianas hasta llegar a las partículas finales que vemos a nivel detector. Un pequeño distractivo como para recuperar la atención, tengan en cuenta que en el CERN trabajan algo así como 2.000 científicos para procesar todos estos datos, porque es muy compleja la cantidad de información que se maneja y requiere múltiples capas, y no todos están precisamente en CERN, por lo que en lo que es el manejo y el intercambio de datos a distancia siempre fue una prioridad en CERN, incluso antes del surgimiento del LHC, que comenzó a operar más o menos sobre el año 2008. Esto ya era una preocupación en la época del anterior colisionador que había en CERN, que era el LEP, donde se chocaban básicamente electrones y positrones. Y es en ese contexto, en los años 90, donde en CERN surge lo que se conoce como el World Wide Web, el WWW famoso que todos conocemos de Internet, que básicamente fue el primer navegador web, que después, bueno, en el año 93 se liberó la licencia y se dejó al alcance de todo el mundo. Y acá, de hecho, pueden ver una foto de la primera computadora que sirvió como primer servidor de Internet. Me parece un detalle interesante porque más allá de que yo voy a hablar de temas computacionales en esta charla, muchas veces a los científicos se nos cuestiona un poco cuando hacemos física fundamental, ¿qué logramos más allá de lo que estamos buscando, del conocimiento más básico? Y a veces los avances que se hacen en ciencia pueden ser lo suficientemente enormes como para transformar la vida de la humanidad entera, como es la creación al final de Internet, que se dio de vuelta en el contexto de CERN. Pero bueno, volvamos al LHC. Tengan en cuenta que son trillones la cantidad de protones que están circulando en el anillo del LHC por segundo. Para que se den una idea, como viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz, dan más o menos unas 11.000 vueltas por segundo al anillo del LHC, que para que tengan una idea es unas 7.5 veces darle la vuelta a la Tierra. O sea, van rapidísimo. Por lo cual, en los 4 puntos de colisión se dan más o menos una cantidad de interacciones donde 600 millones de partículas van a interaccionar entre sí y van a generar nuevos procesos. Esto que ven acá es más o menos cómo se ve una colisión en el detector. Fíjense en la cantidad de trazas, trayectorias, energías que se miden y la cantidad de partículas que pueden salir de un evento. Ahora, tengan en cuenta que si hay 600 millones de partículas interaccionando, lo que vamos a ver no va a ser así, sino que va a ser algo más parecido a esto. Una superposición de un montón de eventos que se dan en simultáneo, porque estamos chocando paquetes y paquetes con trillones y trillones de partículas, y entonces de pronto tratar de reconstruir qué evento corresponde al decaimiento de una dada partícula de interés puede ser una tarea titánica, altamente no trivial. Es un poquito a esto a lo que me refería en mi título con este pajar cuántico, porque obviamente todas estas interacciones se dan de forma probabilística, explicadas a través de la mecánica cuántica, y extraer información de esto es una locura. Y acá es donde las herramientas de Machine Learning van a jugar un papel crucial. Tengan en cuenta además que los datos que le acabo de dar son por segundo, y el LHC está tomando datos más o menos desde el año 2010-2011, y planea tomar datos hasta el año 2041. Acá lo que ven en gris oscuro es básicamente los meses en los cuales se planea hacer un apagado del LHC para tareas de mantenimiento y de actualización, pero lo que se ve en verde claro son los meses en los cuales se planea tomar datos de forma continua sobre colisiones de protones. Y bueno, los verdes oscuros son estos que les mencionaban, este 15% del tiempo donde se chocan iones pesados, los núcleos de plomo. Así que tengan en cuenta que la cantidad de información que se acumula es bestial. Para que se den una idea, los detectores multipropósitos como CMS y Atlas capturan algo así como 1 petabyte de datos por segundo. ¿Cuánto es 1 petabyte?
1 millón de gigabytes. Tengan en cuenta que sus celulares, los celulares más modernos, tienen más o menos de almacenamiento unos 250 gigabytes, más o menos, así que estaríamos hablando de 4.000 celulares por segundo. Es una bestialidad. Pero afortunadamente para nosotros, como les expliqué hace un rato, las interacciones que se dan en el protón son entre partes del protón, que básicamente se parte en estas colisiones. Y la probabilidad de que una parte del protón se lleve la suficiente energía para producir algo interesante, una nueva partícula un poco más pesada o algo que sea relevante de estudiar, es relativamente muy baja, muy parecido a lo que pasa con el choque de dos autos, que hay una parte principal que se abolla, pero hay un montón de partes que van a volar y que por ahí no tienen tanta relevancia, un espejo o un pedacito de auto, no es tan relevante, digamos. Entonces, con esa misma lógica, la mayoría de las colisiones que vamos a ver, por tener muy poca energía o producen partículas con muy poca energía que no son relevantes para el estudio, por lo cual nosotros vamos a poder hacer un filtrado y nos vamos a quedar con los eventos que son más interesantes, los que llevan más energía, básicamente. Y eso se hace a través de un sistema de filtrado que se conoce como triggers, y al final de ese millón de gigabytes, lo único que se terminan almacenando son de unos 100 a 150 gigas por segundo, que básicamente son unos 10 a 20 petabytes al año. Por lo cual estamos en un problema de lo que se conoce como Big Data. Tenemos una cantidad atroz de información y para procesar y encontrar patrones o inferir nueva información a partir de lo que tenemos, las herramientas tradicionales se quedan cortas. Y ahí es cuando entran y hacen su gran aparición las herramientas de Machine Learning. Así que ahora por un ratito voy a dejar de hablar del LHC y voy a comentar un poquito lo que es el aprendizaje automático. Si nos vamos a una definición un poco formal, cuando hablamos de Machine Learning hablamos del estudio de algoritmos computacionales que son capaces de construir un modelo matemático a partir de una muestra de datos, de una serie de ejemplos que yo les voy a dar. Y va a aprender de esos ejemplos. Y el algoritmo va a construir este modelo matemático, este modelo predictivo para la tarea que yo quiero que haga, por sí mismo, sin ser explícitamente programado para tal tarea. La definición así suena súper altisonante, es hasta soporífera, por lo cual, para explicar esto, me voy a ir a Machine Learning del antiguo. Y me voy a ir, les prometo que igual esta es la única slide con una ecuación, me voy a ir a la famosa regresiones lineales, que creo que más o menos todos, aunque sea del secundario, lo tenemos en la cabeza. Cuando tenemos así una serie de puntos y queremos interpolar, queremos conseguir la recta que mejor se explique la relación entre dos variables, x e y, x y f de x, para asociarlos un poco a la matemática más básica, sabemos que nosotros estamos pidiendo algo que es de la forma mx más b, donde tenemos básicamente una pendiente y una ordenada al origen, que creo que acá en España le dicen intercepto, no sé si me corregirán, porque realmente a veces cambia mucho la terminología. Entonces, para encontrar cuáles son los parámetros óptimos que van a parametrizar la recta que mejor se ajusta a estos ejemplos, sabemos que podemos hacer algo que es cuadrados mínimos o minimizar el error cuadrático medio. ¿Qué es esto de minimizar el error cuadrático medio? Básicamente, minimizar la distancia a la mayor cantidad de puntos posibles, porque obviamente una recta que pase por acá arriba no me va a servir, necesito algo que pase lo más cercano posible a los puntos de mi interés. Y teniendo en cuenta esto, queriendo minimizar esta pérdida, esta distancia que podemos pensar como una función de costo, una función de pérdida, nosotros podemos llegar fácilmente, haciendo una serie de demostraciones matemáticas, a estas fórmulas para estos coeficientes, que básicamente van a estar calculadas a partir de las medias de todos los datos. ¿Qué es lo importante? Todos los puntos que yo estoy usando como input, como ejemplo, van a afectar el valor porque van a entrar en la expresión que se usa para calcular estos dos parámetros. Y básicamente lo que estoy haciendo acá es aprender esta función de mapeo a partir de mis datos. La curva va a depender de todos y cada uno de los ejemplos que yo le estoy dando. Y esto digo que es Machine Learning del antiguo porque es algo que nosotros hacemos, que de hecho algunos lo hemos hecho en secundario, otros lo han hecho en facultad, pero es algo que con demostraciones matemáticas sabemos que funciona. La misma lógica siguen los algoritmos de Machine Learning.
Yo le voy a pedir una tarea, le voy a dar 2 variables y le voy a pedir la función que mejor ajuste. Y minimizando una dada función de costo, que en este caso la función de costo es minimizar la distancia de los puntos, pero la función de costo puede ser diferente dependiendo del problema, el algoritmo va a encontrar el mejor modelo que se ajuste a mis datos. Es eso, ni más ni menos. Si ustedes se quedan con el ejemplo de la regresión lineal en la cabeza, es muy fácil extrapolar el concepto fundamental de lo que hacen los algoritmos de Machine Learning. Otra cosa que me gustaría aclarar también es la diferencia entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, porque son 3 conceptos que se suelen confundir bastante en la jerga. El concepto de Artificial Intelligence o inteligencia artificial hace en general referencia a cualquier algoritmo computacional que trate de imitar el comportamiento humano. Tal vez el ejemplo más canónico para todo el mundo es la robótica, creo que es el más famoso por cuestión hasta de marketing, diría. Pero dentro de este mundo de la inteligencia artificial podemos pensar que el Machine Learning es una subárea, porque básicamente la computadora también está imitando el comportamiento humano porque va a aprender a partir de los ejemplos, que también es una forma cognitiva que tenemos los seres humanos para adquirir conocimiento. Y dentro del área de Machine Learning tenemos el área de aprendizaje profundo, que es no quiero hablar demasiado de aprendizaje profundo hoy, pero siendo que está bastante de moda, me pareció importante comentarlo. Es un subconjunto de algoritmos de Machine Learning que permite modelados de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se va a ir dando en capas y eso va a permitir que construya, o sea, estas capas dan este concepto de profundidad y va a permitir que construya, vamos a decir, modelos más complejos que permitan capturar mayores complejidades de los ejemplos que está usando para el entrenamiento. Tal vez el ejemplo más canónico de algoritmos de aprendizaje profundo son las famosas redes neuronales, donde básicamente el algoritmo trata de imitar el funcionamiento de las neuronas humanas, pero lo que quiero que se queden de concepto es que estos solamente son arquitecturas de cómo se construyen estos algoritmos, pero lo fundamental es siempre lo mismo. Vamos a tener un algoritmo que va a aprender, va a fabricar un modelo predictivo a partir de ejemplos, minimizando una función de costo o de pérdida. Es siempre lo mismo. ¿Cuándo es ventajoso usar herramientas de Machine Learning? Porque en principio las herramientas de Machine Learning no siempre van a ser útiles. En principio, cuando los seres humanos, por ejemplo, no podemos explicar una determinada expertise. Por ejemplo, si yo quiero un software que me distinga un perro de una persona, yo como humano no puedo construir un modelo matemático en el cual le digo a la computadora cómo hago yo, humano, para distinguir un perro de una persona. Tiene múltiples complejidades y es algo imposible realmente de codificar en un modelo matemático. Nosotros aprendemos por la experiencia, el sistema de aprendizaje nuestro es muy complejo, por lo cual este es un excelente ejemplo de un problema que se le puede dar al algoritmo de Machine Learning, porque el algoritmo de Machine Learning con la función de costo adecuada y con los ejemplos adecuados puede aprender muy bien a identificar esto sin que yo le dé explícitamente cómo es el modelo matemático para tal fin. También es muy bueno cuando no tenemos una buena solución, por eso, por ejemplo, se usa mucho para pronóstico, donde de pronto hay ecuaciones que no se pueden tener una solución exacta, entonces se pueden hacer regresiones que no van a ser lineales, van a ser un poco más complejas, pero bueno, se pueden hacer regresiones con este tipo de redes. También van a ser útiles cuando los modelos matemáticos que queremos usar tienen mucho tuning, que es básicamente una cantidad de parámetros bestial. En el ejemplo que les había mostrado hace un rato de la regresión lineal tenemos básicamente 2 parámetros que fijar, la pendiente y el intercepto, pero a veces tenemos que lidiar con modelos que tienen muchísimos más parámetros. También van a ser muy útiles cuando tenemos datos que tienen fluctuaciones estadísticas o un ambiente ruidoso, porque el algoritmo va a ser capaz de encontrar patrones que vayan más allá del ruido. Y también, ¿por qué no?, cuando el software es muy complejo de escribir a mano, porque puede pasar que yo tenga el modelo matemático que quiere, pero codearlo para que una computadora lo aplique a un input para obtener un output puede ser altamente no trivial, costoso en cuanto a tiempo, en cuanto a recurso computacional, y tal vez me sale más barato entrenar una red para que haga lo que yo quiero y en 15 minutos tengo el problema solucionado. Déjenme ahora hablarles de los 3 paradigmas de
aprendizaje que tenemos, que de vuelta los algoritmos van a mejorar su performance para realizar una dada tarea a partir de la experiencia. De vuelta, la performance se mide en cuanto a minimizar una función de costo, la tarea es el modelo matemático que yo estoy pidiendo y la experiencia son los ejemplos que yo le voy a dar en el entrenamiento. Y básicamente hay tres paradigmas principales. El aprendizaje por refuerzo, bueno, es el menos importante tal vez para lo que voy a contar hoy, pero para que tengan una idea, básicamente el algoritmo va a aprender a través de un sistema de recompensas y castigos y va a tomar la mejor secuencia de decisiones en pos de maximizar una recompensa. Lo que va a querer minimizar la función de costo va a ser recibir este castigo. Pero bueno, este es el paradigma de aprendizaje que por ahí es menos relevante para lo que voy a contar hoy. Por ahí me interesa más que se lleven la idea de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, en el entrenamiento yo le voy a dar a mi algoritmo mis datos, mi input, lo que yo quiero que use como input para la red, pero además le voy a dar el output deseado, la etiqueta, lo que yo quiero que me dé como resultado después de darle mi input. Y obviamente el algoritmo lo que va a tratar es de minimizar la cantidad de veces que se equivoca al dar una predicción con respecto a esos valores reales que les estoy mostrando. Y en el caso del aprendizaje no supervisado, no va a haber etiquetas, yo simplemente les voy a dar los datos y lo que va a hacer el algoritmo es tratar de encontrar algún patrón o algún tipo de relación que le permita ordenar esos datos. Pero déjenme mostrarles un ejemplo para que se entienda mejor y visualmente. Supongamos que yo tengo un conjunto de datos que son cuadrados y triángulos rojos y celestes. En el aprendizaje supervisado lo que yo le voy a pedir a la máquina es que si yo le doy alguna de estas figuras, quiero que me diga qué es. Si es un cuadrado celeste, un triángulo, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo le voy a dar para entrenarse es los datos y las etiquetas. O sea, en este caso le voy a decir que esto es un cuadrado celeste, en esto le voy a decir que es un cuadrado rojo, etcétera, etcétera. El algoritmo va a minimizar esta función de costo de equivocarse y finalmente lo que vamos a obtener es un modelo predictivo que si yo después le doy un cuadrado me va a decir esto es un cuadrado azul, esto es un triángulo rojo, esto es un triángulo celeste. En el caso del aprendizaje supervisado, vamos a asumir que yo no sé qué son estas cosas. La verdad es que desconozco qué son cuadrados, qué es un triángulo, vengo de otro planeta. Entonces básicamente le doy el conjunto de datos y lo que va a hacer la máquina es encontrar patrones, similitudes, y me lo va a ordenar en categorías. Entonces, cuando yo le venga con nuevos datos y le digo, bueno, tengo este cuadrado celeste, la máquina va a ser capaz de decirme, pertenece a esta categoría. Encontró un patrón por sí mismo, que también es un poco como aprendemos los seres humanos. A veces las cosas las aprendemos etiquetadas, pero a veces nosotros solitos aprendemos las relaciones de las cosas sin necesidad de que nos las expliquen explícitamente. Así que básicamente es eso, es una diferencia entre si yo le estoy dando el output o no. Los algoritmos de Machine Learning están en todo hoy en día. Tendría que estar 5 horas para hablando, están en absolutamente todo, desde la publicidad que les aparece en sus celulares cuando usan redes sociales, hasta las recomendaciones que les aparecen en las aplicaciones de streaming, en absolutamente todo. Pero bueno, no me quiero detener mucho más y déjenme pasar a lo que es Machine Learning en el LHC. Y déjenme decirles que la relación entre el LHC y el Machine Learning no solamente es natural, sino que además es simbiótica. Porque operar el LHC con el nivel de precisión con que es operado hoy en día y solicitando además el nivel de precisión y los procesos raros que queremos medir, sería imposible al día de hoy sin estas herramientas, sobre todo porque se trabaja con un volumen masivo de datos. Entonces, inferir información nueva de esos grandes volúmenes de datos sin estas herramientas sería una tarea titánica, casi imposible. Y al revés, los algoritmos de Machine Learning precisan de esta clase de problemas para justificar su existencia, porque es donde mejor funcionan. Es importante aclarar que el Machine Learning no es una cosa nueva de estos últimos años, y menos en el CERN. CERN siempre estuvo a la vanguardia porque conscientes de tener este problema, de este manejo masivo de esta cantidad de datos, ellos ya lo usaban desde la época del LEV en los 90, obviamente con algoritmos muy sencillos, pero ellos siempre a la vanguardia. E incluso en el LHC se usó desde el comienzo, desde 2010 más o menos, cuando se empezaron a tomar datos.
Y han sido clave estos algoritmos para el descubrimiento del bosón de Higgs, que es sin duda el hito más importante que hemos alcanzado en este experimento. Pero obviamente tuvo una especial explosión después del año 2010 con la incorporación de estos algoritmos de aprendizaje profundo que les comentaba hace un rato, que permiten, digamos, modelos un poco más complejos, que es un poco también se condice con la explosión que hubo a nivel social con estas herramientas. Así que ahora déjenme hablarles un poquito sobre el descubrimiento del bosón de Higgs. Anunciado públicamente el 4 de julio de 2012. Dato de color, la persona que ven acá es quien fue hasta hace poco la directora del CERN, la primera directora mujer del CERN, Fabiola Giannotti, que en ese momento era la portavoz oficial del experimento Atlas. Y acá pueden ver a Engler, a François Engler y a Peter Higgs, quienes ganaron el Nobel el año siguiente porque fueron quienes propusieron al mismo tiempo y de manera independiente el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa. Pero bueno, la partícula lleva el nombre de Higgs y no de Engler porque Higgs fue quien dijo de manera explícita que como consecuencia de este mecanismo debía existir una partícula masiva de tipo escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden acá ver recibiendo el Nobel. Este sin duda fue el descubrimiento más importante que se realizó en el LHC y tal vez la principal finalidad de su construcción, porque realmente esta partícula se necesitaba para poder terminar de completar el rompecabezas del modelo estándar. Y se descubrió básicamente en el canal donde el Higgs decae a 2 fotones. También en el canal donde decae a 2 zetas, pero bueno, dejémoslo afuera como para simplificar. Simultáneamente descubierto en el detector Atlas y en el detector CMS. Lo que pueden ver acá es básicamente la distribución de la masa invariante de los 2 fotones. ¿Cuál es la dificultad con el descubrimiento de Higgs? Hay un montón de procesos del modelo estándar que generan el mismo estado final, que generan 2 fotones. Y de hecho son mucho más probables que la generación de un Higgs. Los eventos que tenemos de fondo, de background, que vienen de todos esos procesos son muchísimo más que los que tenemos generados por el decaimiento de un bosón de Higgs. Entonces encontrar esos pocos eventos de señal que venían del decaimiento de esta partícula que estaba siendo bastante elusiva en las búsquedas fue todo un desafío. Y de hecho acá lo que pueden ustedes ver es un poco la distribución que uno espera de fondo y este BAM básicamente es este exceso, está dado por este exceso de eventos que viene relacionado con la existencia de esta partícula. ¿En qué se usó Machine Learning en el descubrimiento de Higgs? Básicamente en 4 áreas fundamentales que si no se hubieran mejorado con herramientas de Machine Learning no se hubiera podido descubrir y no sé si hasta el día de hoy lo hubiéramos podido hacer porque de vuelta es una señal muy elusiva, o sea, probabilísticamente es muy baja la probabilidad de producir un Higgs en comparación a otros procesos que sí se producen en estos choques de protones. ¿En qué áreas? Bueno, la primera de ellas, la identificación de vértices de interacción. Como les dije hace un rato, nosotros tenemos este pajar cuántico donde tenemos un montón de vértices de los cuales salen eyectados partículas, entonces distinguir de qué vértice vienen los 2 fotones de mi interés puede ser altamente no trivial, sobre todo porque las distancias son muy chiquititas. Entonces, ¿qué se hizo básicamente? Entrenar un clasificador supervisado. ¿Cómo se hace este clasificador? Básicamente yo, a través de simulaciones, puedo simular muy bien los eventos que yo puedo ver a nivel detector en el LHC. Muy bien, tanto para los eventos de fondo que espero, como para los eventos de señal que estoy deseando ver. Entonces, puedo darle a mi algoritmo una serie de ejemplos donde tengo de pronto de input las variables cinemáticas relevantes a la geometría, la cinética y las correlaciones de mis 2 fotones y le puedo dar vértices de interacción. Y puedo dárselos de forma correcta, como también le puedo dar vértices incorrectos, es decir, a este no le corresponde este vértice. Entonces yo puedo entrenar un clasificador que después con mucha precisión, a partir de darle los datos sobre los fotones y sobre el vértice en cuestión que me interesa saber si es efectivamente el vértice de mi interés o no, me puede decir después si efectivamente es un vértice correcto o un vértice incorrecto. Es un clasificador supervisado, porque yo lo entreno en datos artificiales donde yo estoy en control de lo que estoy viendo y puedo hacer las relaciones de manera correcta, tanto cuando el vértice sí se corresponde con los fotones como cuando no, que eso es simplemente un switcheo que se hace. Y así puedo obtener un clasificador que después, si yo tengo varios candidatos que no sé cuál corresponde a estos 2 fotones porque está todo
vamos a decir, está todo en overlap, todo amontonado, me va a permitir diferenciar muy bien, mucho mejor que cualquier técnica tradicional, si ese vértice corresponde a esos fotones o no. También se usó para regresión de energías. Como les dije hace un rato, los detectores del LHC tienen esta estructura de capas de cebolla y las energías de las partículas se miden en lo que se conocen como los calorímetros. Y las señales que vemos en los calorímetros son básicamente manchas en las celdas. Entonces, nosotros vemos estas manchas y a partir de eso tenemos que inferir cuál es la energía que tienen las partículas. Obviamente esto uno lo puede calibrar de alguna forma, hacerlo a mano, pero sabemos que para tareas específicas los algoritmos de Machine Learning pueden ser mucho más precisos. Entonces, seguimos la misma lógica. Yo me construyo un set de datos artificial donde yo le doy la foto y le digo cuál es la energía correcta. Le doy la foto, energía correcta, que es todo simulado, es todo artificial, porque yo lo puedo simular, lo puedo generar. Entonces después yo lo que voy a generar es un algoritmo que sea capaz de hacer una regresión, así como la regresión lineal, pero en vez de hacerme una regresión lineal, me va a dar una función un poco más compleja que me va a devolver la energía a partir de la foto que le estoy mostrando. Entonces, después, cuando yo voy con una foto nueva, que se va a corresponder con lo que efectivamente yo estoy viendo en mi detector, me va a poder decir con muchísima precisión cuál es la energía de la partícula que pasó por ahí. También se usó para clasificación de eventos, que eso lo voy a explicar a continuación, y para identificación de partículas, porque para decir si algo es un electrón, si es un fotón o demás, se usan de manera conjunta la información de todas las capas. Y tal vez es un poco complejo meterme en esto, pero me gustaría extenderme un poquito más en lo que es la clasificación de eventos. Entonces, cuando yo busco una partícula, como les dije hace un rato, sabemos que una partícula en general que puede ser interesante puede decaer en billonésimas de segundo, a otras partículas que a su vez pueden seguir decayendo hasta llegar a las partículas estables que yo veo a nivel detector. Entonces, si yo quiero buscar el bosón de Higgs, como el bosón de Higgs es una partícula inestable y decae, yo lo que tengo es que definir el estado final que sea relevante, el estado a nivel detector que me va a permitir reconstruir la existencia de esa partícula. ¿Cuál es el estado final para ver una dada señal? Va a depender de un montón de cosas, tanto de las eficiencias de mis detectores, porque no va a medir de la misma forma eficiente todas las partículas que le mencioné. Hay algunas señales que son más limpias y hay otras señales que son un poco más sucias. Pero también va a depender un poco de lo que es la mecánica cuántica, de cuán probable es que decaiga en un estado final u otro. Hay estados que son más probables de verse, que tienen una sección eficaz más grande y entonces yo espero que se produzcan en una mayor cantidad. Entonces, el truco para buscar una partícula, sea del Standard Model, como fue el caso de la búsqueda del bosón de Higgs, como buscar una partícula de nueva física, como les pongo acá en este ejemplo, donde de pronto yo me estoy concentrando en la producción de 4 tops y quiero buscar la presencia de un gravitón, por ejemplo, que es una partícula hipotética, el truco va a estar en definir el estado final a nivel detector. Y analizar además las señales de fondo, que son todos esos otros procesos que me van a dar el mismo estado final que el que estoy buscando yo. Que normalmente las señales de fondo son mucho más cuantiosas que los eventos de señal que yo estoy buscando, porque justamente buscamos señales elusivas por lo general. Entonces, lo siguiente es definir una región de señal que sea inteligente, porque, no sé, si de pronto yo voy a buscar el bosón de Higgs y espero ver algo sobre algo entre 100 gigaelectronvoltios y 150 gigaelectronvoltios, no tiene sentido que me ponga a buscar fotones que me reconstruyan masas de 3000 gigaelectronvoltios. No tiene sentido. Entonces, también uno tiene que ser inteligente en la ventana de búsqueda que va a seleccionar, que tiene que ver un poco con las energías y las propiedades cinemáticas de los objetos finales que voy a ver. O sea, va a restringir, no voy a ver fotones de cualquier energía, sino que voy a ver fotones dentro de una ventana. Y lo mismo para cualquier estado final. Por ejemplo, acá yo les estoy planteando el ejemplo de la producción de 4 tops, donde los tops a su vez decaen en otras partículas, y a nivel detector yo de pronto podría decir, bueno, voy a trabajar con los leptones y los jets asociados a los B-quarks. Pero bueno, la cuestión es centrarme en un régimen de energías que sea interesante para buscar la señal en cuestión que yo quiero buscar.
Y lo siguiente, lo que se hace en fenomenología tradicionalmente es encontrar una variable que yo pueda construir a través de todas las magnitudes que yo mido, que presente alguna diferencia cuando ante la presencia de una señal. O sea que si yo espero solamente tener señal de fondo, que acá en este caso sería la línea azul, va a tener una determinada forma, pero si yo además tengo señal adicional, la forma va a cambiar ligeramente. Entonces, cuando yo encuentro una magnitud, un observable, donde veo estas diferencias, puedo decir después, acá evidentemente hay presencia de algo nuevo, más allá del fondo, y puedo decir que encontré mi partícula o mi señal en cuestión. Pero esto se puede mejorar, porque no siempre es posible encontrar esta variable inteligente que nos permita diferenciar entre señal y background. No siempre es posible. A veces se presentan pequeñas, vamos a decir, pequeños corrimientos en muchas variables al mismo tiempo. Entonces, a veces también está bueno tener en cuenta las correlaciones entre todas estas variables, porque toda esta cinemática está toda relacionada entre sí a partir de las ecuaciones que rigen la física de estos procesos. Y entonces lo que yo puedo hacer es entrenar un clasificador supervisado. ¿Con qué? Con señales de background y con señales de mi partícula nueva en cuestión. Lo voy a entrenar con toda la información de las partículas que yo veo a estado final y etiquetas. Le digo, este corresponde a un evento de mi señal en cuestión, esto es un evento de fondo, evento de señal. Entonces el algoritmo va a ser capaz de explotar todas las correlaciones, de ver todos los patrones que a veces para nosotros como físicos se nos escapan, porque estamos hablando de procesos que tienen muchísimas partículas y que son demasiado complejos, y va a poder construir este output que va a servir como variable óptima para distinguir señal de background. O sea, va a dividir en dos categorías y lo va a hacer de forma muy, muy, muy precisa. Y de hecho es esto lo que se hizo para el descubrimiento de Higgs. Se tomaron los datos de los eventos a estado final y se usó un clasificador que fue un árbol de decisión, que es un tipo de arquitectura particular, un boosted decision tree en realidad, y con eso se clasificó lo que era señal de lo que era señal de fondo. Y gracias a eso pudimos contar efectivamente los eventos que teníamos asociados a el decaimiento de un bosón de Higgs y podemos clamar que tenemos un descubrimiento. Ahora, esto tiene una desventaja y es que el entrenamiento va a asumir un modelo específico para mi señal. Porque como yo les digo, yo este entrenamiento lo voy a hacer con datos artificiales, donde yo lo que le voy a mostrar como señal es la señal en cuestión que yo estoy buscando. Pero puede ser que si es una señal de nueva física, esa señal no exista. Por lo cual me parece interesante contarles una de las cosas que ahora es un hot topic dentro del LHC, que es lo que se llama detección de anomalías. Sabrán ustedes que estamos actualmente un poco perdidos respecto a cuál va a ser el próximo gran descubrimiento dentro del LHC, que ojalá que se dé. Entonces, realmente estamos tratando de buscar en todos los procesos posibles, estamos tratando de imaginar todos los setups experimentales posibles para detectar alguna posible nueva partícula, algo que nos dé idea de dónde está lo que nos falta para explicar todas esas preguntas que tenemos aún inconclusas con el modelo estándar. Entonces, en ese contexto, uno puede hacer lo mismo que hicimos hace un rato, pero de manera no supervisada, que se acordarán que en el caso no supervisado nosotros no ponemos etiquetas. ¿Cómo se puede hacer? Básicamente usando un autoencoder. ¿Qué es un autoencoder? Es un tipo de arquitectura, no quiero confundirlos demasiado, pero básicamente lo que hacen este tipo de redes es tomar unos datos, van a tratar de encontrar los patrones principales de los datos, van a hacer una reducción dimensional, que es básicamente sacar todo el ruido, todo lo que sea fluctuación, y después con esa representación más básica, de dimensión más baja, va a tratar de reconstruir el objeto que yo le di inicialmente. El ejemplo típico que se usa para esto es el caso de las fotos. Yo puedo entrenar un autoencoder para que, a partir de fotos, trate de hacerme una fotocopia de mala calidad de las caras que yo le estoy dando. Y fíjense que los autoencoders lo hacen realmente muy bien esta tarea. Pero fíjense que en los casos donde de pronto tengo unos anteojos o una gorra, el algoritmo falla en la reconstrucción. Y esto tiene que ver con que todos estos accesorios no son patrones comunes a las caras de todos los seres humanos. Escapan esos patrones que encuentra el algoritmo. Porque de vuelta, una gorra, un anteojo, un aro no es parte de la cara per se. Entonces,
Esto lo que nos dice es que este algoritmo es muy capaz de encontrar el patrón de lo que yo le estoy pidiendo reconstruir. Entonces, con esa misma lógica yo puedo hacer lo mismo para un problema del LHC. ¿Cómo? Yo puedo entrenar a un autoencoder con datos de background, señales de fondo. Digo, bueno, voy a estudiar esta ventana para ver si encuentro algo nuevo. Lo entreno con todas las señales de fondo y entonces el autoencoder lo que va a hacer es tomar toda esa información que yo le dé y después la va a reconstruir muy bien con una muy buena precisión. Esa es la función de costo que va a minimizar, ese error de reconstrucción, porque justamente es capaz de encontrar todos estos patrones. Pero ¿cuál es la cuestión? Si yo tengo una partícula de nueva física, algo que escapa al fondo que yo estoy considerando, cuando lo pase por este autoencoder, cuando lo entre, el error de reconstrucción va a ser altísimo, porque es un patrón nuevo. Entonces el autoencoder no va a saber cómo reconstruirlo, por lo cual, a partir de ese error, nosotros vamos a poder darnos cuenta que ahí hay algo anómalo, nueva física que no estábamos viendo. Y esto lo cuento porque, bueno, es un poco una de las aplicaciones que está como más en boga últimamente. De hecho, ya fue usado recientemente por Atlas en una búsqueda y es súper interesante porque es una forma genérica de decir, ok, tal vez estamos agotando o de pronto estamos un poco estancados con respecto a cómo buscar una nueva partícula, no tenemos idea para dónde despuntar, pero usar esta clase de algoritmos nos pueden servir para ver regiones interesantes a las cuales les tenemos que prestar más atención porque hay una posible anomalía. Y fíjense en que en este caso no se está asumiendo ningún modelo específico porque yo no estoy entrenando con eventos de señal, simplemente estoy entrenando con los eventos de fondo. Hay un montón de áreas donde se usa Machine Learning en el LHC y podría estar hablando horas. Tanto para reconstruir las trazas, que se denomina, bueno, todo esto de tracking, las trazas que dejan en los detectores cada una de las partículas que pasan, para identificar objetos, porque de vuelta hay mucha información que se usa de manera conjunta para afirmar que algo es un electrón, algo es un jet asociado a un biquark, etcétera, 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 etcétera. También para simulación rápida, porque de vuelta, mucho de lo que les mencioné, yo siempre decía, puedo simular, pero hacer simulaciones en general es algo muy, muy costoso. Se requieren algoritmos de Monte Carlo y demás, y eso tranquilamente puedo entrenar una red que de pronto me genere las imágenes de simulación que yo necesito para hacer determinada prueba o lo que sea, de una manera muy precisa, muy efectiva, sin tener que usar tantos recursos computacionales. También se usa para lo que les mencioné hace un rato del trigger, que es el filtrado de los eventos no interesantes, porque como les decía, los protones chocan, pero hay un montón de eventos que no son relevantes, y descartar esa información a tiempo real para que no sean guardados en los discos, básicamente almacenamiento, requiere un montón de complejidades que pueden ser capturadas con los algoritmos de aprendizaje automático. Hay también técnicas de imágenes, que ahora justo les traje un ejemplo final, y bueno, lo de clasificación de eventos, que digamos se hace como más a nivel análisis, que les conté hace un rato. Tal vez como para contarles un poquito también de cómo se usa para técnicas de imágenes. Básicamente, hace un rato les había mencionado la existencia de estos jets, que son estos chorros de hadrones que se generan por estas interacciones fuertes, pero que en principio pueden venir de una partícula solamente, pueden venir de un bosón W que fue decayendo en cascada o de un quark bottom. Entonces, distinguir qué jet viene de cada partícula es algo bastante no trivial, y una forma de hacerlo, por ejemplo, es tomando las imágenes de esos jets que vemos en los detectores y aplicando redes convolucionales. ¿Qué hacen las redes convolucionales? Básicamente, aplican una serie de filtros y extraen de vuelta los patrones principales de la imagen y permiten a partir de eso y de una reducción dimensional, porque son capaces de abstraer todo este ruido, permiten después hacer una representación más simplificada y una clasificación precisa de lo que se termina viendo. Pero de vuelta, el tipo de algoritmo, el tipo de función de costo siempre va a depender del tipo de dato y el tipo de tarea que yo le quiera dar. Pero siempre es lo mismo, tenemos un algoritmo que va a minimizar una función de costo para una dada tarea que yo le voy a solicitar y lo voy a entrenar con ejemplos que yo puedo etiquetar o puedo no etiquetar. Como para cerrar la charla, ¿el humano dónde está? Porque sé que hay mucha controversia, sobre todo con el último Nobel que se dio, digamos, por avances en el área de Machine Learning.
Y muchas veces los detractores del uso de estas herramientas de alguna forma dicen que de pronto el humano queda obsoleto, que esto es una caja negra y que nosotros no terminamos de entender. Y esto de hecho es una imagen que yo le pedí a ChatGPT. Le dije un poco esto de la intersección entre los humanos, la inteligencia artificial, el machine learning y el LHC, y me generó esta imagen que me molestó un poco por la representación masculina de la inteligencia artificial, así que le pedí que no tuviera ese sesgo. Y me generó esta otra que me gustó mucho más, no solamente por la representación femenina, obviamente es un poco egocéntrico lo que estoy diciendo, sino porque además aparece una humana ahí detrás. El humano está presente para todo, o sea, esto no es Skynet, o sea, realmente a veces siento que la gente cuando habla de inteligencia artificial exagera un poco o piensa que realmente las máquinas nos van a conquistar o van a ser mucho más inteligentes. Lejos estamos de poder reproducir lo que hace un cerebro humano, lejos. Hay un montón de aprendizaje no supervisado a tiempo real que hace el cerebro que somos incapaces de reproducir con algoritmos computacionales. Y el ser humano está en todo, en la recopilación y en la preparación de los datos, en la selección y en las creaciones de los algoritmos, porque no es que los algoritmos se crearon solos, los distintos tipos de arquitecturas fueron diseñadas por personas que pensaron cómo crear estos algoritmos para que minimicen estas funciones de costo y puedan lograr estos objetivos. Supervisamos el entrenamiento porque estos algoritmos no siempre funcionan bien. A veces la performance es mala y tenemos que ver qué tenemos que cambiar de la arquitectura o qué tenemos que cambiar de la forma de operar que tienen para que realmente hagan lo que les estamos pidiendo. Tenemos que evaluar y ajustar los modelos. Ni hablar de que tenemos que definir el problema, porque el problema define absolutamente todo lo que se hace con la red. Tenemos que ver consideraciones éticas y de sesgo, porque como les dije, no solamente se usa para ciencia, se usa para muchas otras cosas. Y también el tema de los sesgos, que a veces las máquinas con los datos de entrenamiento nosotros les estamos introduciendo un cierto bias que no nos damos cuenta y hay que ser muy conscientes de lo que hacemos. Hay que mantener y hay que actualizar estas redes porque de vuelta todo se va desarrollando y va avanzando. Y obviamente hacemos un montón de trabajo en cuanto a interpretación de resultados. No es una caja negra. O sea, nosotros podemos acceder a los parámetros, podemos interpretar, podemos ver cuáles parámetros son relevantes. Entonces, lejos estamos de este concepto de que nosotros estamos obsoletos. Yo creo que estamos mucho más presentes que nunca. No hay que ponerse arisco con estas herramientas, sino que hay que pensar que son otra herramienta que podemos usar para descubrir cosas, para avanzar en el campo del conocimiento. Y los quería dejar con esta cita de Herbert Simon, que es un premio Nobel de Economía, que hizo está muy relacionado con la inteligencia artificial, porque hizo mucha teoría cognitiva y de teoría de decisión, que dice que aprender es cualquier proceso por el cual un sistema mejora su rendimiento. Y si tenemos herramientas que al utilizarlas nos permite hacer algo tan significativo como el descubrimiento del Higgs o seguir explorando la frontera de la física de partículas, creo que tenemos que estar abiertos y, bueno, incorporarlos. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosa. Impresionante tu charla. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Quién se anima? Muchas gracias por la charla, estupenda. Yo he visto algunas charlas de este estilo y hay un tema que soy incapaz de entender. Nos has contado que cada segundo hay trillones de colisiones. ¿Cómo se separa los datos que genera una colisión de otra? Es realmente imposible. A ver, de vuelta, como les decía hace un ratito, lo que nosotros terminamos observando son los resultados de las interacciones de las distintas partes de los protones. De todas las colisiones. O sea, nosotros no sabemos de qué protón viene la parte que interaccionó. Nosotros por ahí lo que podemos reconstruir es la partícula que se generó en esa interacción. De pronto, el bosón de Higgs. Podemos saber con cierta probabilidad, porque eso lo podemos calcular de forma muy precisa con teoría cuántica de campos, cuál es la probabilidad de que ese evento haya venido de pronto de la interacción de dos gluones o de la interacción de distintos tipos de procesos, de distintas partículas, pero la realidad es que eso no lo podemos reconstruir y tampoco nos interesa. O sea, lo que a nosotros nos interesa son las partículas que se generan
y cómo decaen, digamos. No tanto saber de qué protón vino el proceso relevante en cuestión. Pero, por ejemplo, en la charla de la semana pasada nos dijeron que se encontraban cosas porque faltaba momento. Sí, sí. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros lo que podemos identificar es un evento. Podemos ver, digamos, todos los productos de decaimiento de un evento. Y los protones vienen chocando a lo largo de un eje, de una línea. Y nosotros sabemos por conservación de la energía que la energía se tiene que conservar en todas las direcciones. Entonces, cuando vienen los protones, vienen a lo largo de una línea, pero en el plano transverso no tienen energía. La energía es cero. Entonces, cuando chocan y las partes se separan, nosotros sabemos que todo lo que salga de manera transversa, que es básicamente la forma en que nosotros medimos con los detectores, de alguna manera la sumatoria de todo lo que vemos en ese evento, de la energía que vemos en ese evento, tiene que dar cero. Porque originariamente en ese plano nosotros no teníamos nada y ahora en ese evento que estamos viendo, no sé, un electrón, un fotón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, sumando los momentos de las partículas que veo, no logro esa compensación en ese plano, sé que hay algo que se me escapó. Y básicamente ese algo dentro de lo que es el Standard Model se explica como un neutrino. Pero en realidad, como bien explicó Josemi el otro día, hay muchas cosas que pueden dar una ausencia de momento en nuestro detector que no somos capaces de detectar, como puede ser la materia oscura, por lo cual en definitiva nosotros lo que se reporta a nivel detector es la Missing Transfer Energy, la energía transversa perdida. No voy a decir que es de un neutrino, no voy a decir que es dark matter, simplemente es la energía que me está faltando para compensar todas las variables de mi evento, nada más. Hay un dato, o sea, no siempre aparece Missing Transfer Energy, no de manera significativa, en los eventos de interés que uno quiere. O sea, justo lo que explicó el otro día José Mira, porque es búsqueda de materia oscura y uno necesita estados finales que presenten esta ausencia de energía en estos planos transversos, porque es la única forma que tenemos de detectar materia oscura. Pero, por ejemplo, en el caso de la detección del bosón de Higgs, que se estaban buscando dos fotones, la Missing Energy no era relevante para el estado final, porque realmente eran dos fotones que salían y que podíamos medir perfectos los momentos y que se compensaban en el plano transverso. Es eso, son leyes de conservación básicamente que se aplican. ¿Más preguntas? Bueno, Juan Antonio, la podés responder vos sos más experto que yo. Mira, a ver, cuando ha dicho que se usó Machine Learning para el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿en qué análisis tú lo tienes de memoria de cabeza? Sí. Para el de SMS, si vos entras en los papers, están las citas. De hecho, te puedo pasar el paper del particle tracking, te los paso todos, pero está bastante interesante. O sea, lo usaban. Es que es bastante sorprendente porque la gente es muy reacia. Y bueno, ya menos, antes era mucho más porque no se podían estudiar los sistemáticos. Lo de particle tracking fue lo que más me impresionó porque obviamente para hacer la charla me puse a ver todas las referencias y no lo podía creer. Yo dije, ya estaban usando, obviamente, clasificadores sencillos, BDTs, clasificadores supervisados de los más sencillos, nada que ver a lo que se hace ahora, sí, que se usan hasta transformers. Claro, es que típicamente había un análisis de Machine Learning y otro sin Machine Learning por si acaso había algo que no funcionaba. Pero... Sorprende. Sí. ¿Alguna persona más anima? La red de comunicaciones. Imagino que esto necesita una red de comunicaciones tremenda, me imagino por todo el mundo, ¿no? O sea, hay gente por todo el mundo analizando estas cosas. Eso debe ser tremendo y la energía que se debe consumir en todo ese transporte de información de un lado para otro. ¿Nos podías contar algo de eso, del sistema de comunicaciones que hay para analizar todo esto? Que debe ser tremendo, me imagino. A ver,
tal vez escapa un poco mi expertise. Justo el mes pasado estuve de visita en CERN, la primera vez que fui, porque yo hago fenomenología, no soy experimental, soy más teórica, que trata de hacer un puente proponiendo nuevas mediciones que podrían hacerse en el LHC a partir de modelos teóricos. Pero bueno, justo cuando les mostré esta foto del primer servidor web del www, leí que tienen ahora algo similar. Ellos ya no trasladan, digamos, la información a través de Internet, me imagino que por cuestiones de seguridad. Hay otra red que ellos usan actualmente que no recuerdo el nombre, pero es la que ellos usan, digamos, para intercambiar datos entre los distintos institutos donde están asentados los distintos científicos que se encargan de procesar los datos. Pero bueno, la verdad que te miento si te digo, te lo podría buscar después, pero tienen una red, no lo hacen a través de Internet, básicamente. Con estos procesos de Machine Learning, ¿vosotros podéis determinar incertidumbres de medidas? Sí. A ver, hay toda una rama que se encarga de estudiar la incorporación de incertidumbres a los algoritmos de Machine Learning. Es altamente no trivial, porque estamos hablando de las incertidumbres tanto estadísticas como las incertidumbres sistemáticas que están asociados a los errores que tenemos por los detectores y demás. Es toda una rama que lo estudia de manera profunda. ¿Se pueden reportar errores? Sí. Obviamente no está tan desarrollado como hay algunas cuestiones que todavía para algunos algoritmos permanecen abiertas, pero sí, es un área que está bastante en auge, de hecho. Te mentiría si te diera más detalles porque no soy una experta en el modelado de incertezas, pero sí, absolutamente es una de las grandes áreas de investigación. Es curiosa la cantidad de infraestructura que debe tener, sobre todo para almacenar toda esa cantidad de petabytes. No sé cuánto tiempo de almacenamiento tendréis para el histórico de información, pero no me quiero imaginar el hierro que tiene que haber por ahí. La pregunta es, ¿se tiene pensado utilizar la física cuántica pues en vez de almacenar en petabytes, en qubits y minimizar costes, minimizar...? A ver, no, de computación cuántica poco y nada sé. Obviamente, como en todas las áreas, la computación cuántica está avanzada. No sé que se está trabajando en Machine Learning asociado a computación cuántica. Hay todo un mundo ahí que yo no toco de oído, no tengo ni idea. Tal vez a futuro, pero es tecnología que todavía no tenemos, no existe. Entonces, no. La respuesta es de momento no. Ojalá que en el futuro sí, ojalá que la computación cuántica realmente avance lo suficiente como para ser mucho más eficientes el guardado de datos, el análisis, etcétera, etcétera. Será otra revolución que espero estar viva para cuando llegue. Muchas gracias por la charla. Cuando has dicho que hay a lo mejor algún próximo descubrimiento que ¿hay alguno así en ciernes, algo que puedas contar? Eso depende de cada teórico, fenomenólogo. Todo el mundo tiene su modelo favorito, su candidato. De hecho, a ver, si soy 100% honesta, yo no creo que haya más evidencia o menos evidencia en pos de una u otra teoría. A ver, yo por ejemplo te puedo hablar desde mi experiencia. Yo he trabajado mucho en sectores del top quark porque bueno, son los procesos que involucran al top quark, como el top quark es tan masivo, 173 veces más masivo que el protón, requieren de muchísima energía, son procesos muy raros dentro del LHC y realmente recién hace poco se pudo observar por primera vez la producción de 4 tops. Entonces yo creo que en estos procesos raros es tal vez donde tendríamos que poner nosotros un poco más el foco. Ahora también estoy trabajando en sectores escondidos asociados al bosón de Higgs. Pero bueno, es más un gusto personal. Yo creo que va a venir por ese lado, por procesos más raros dentro del LHC. A eso le tenemos que prestar atención. Pero no te podría decir una teoría sobre la otra. Sí, discúlpame porque probablemente hayas contestado. Yo quería volver a la primera pregunta que han hecho y debe ser que no entiendo prácticamente absolutamente nada, ¿no? Al final. Pero sí, hay no sé cuántos trillones o muchísimas trazas
y muchísimos eventos. Evidentemente, yo vuelvo a la pregunta un poco inicial, que no es ¿cómo se asocia tales trazas a un evento determinado? No que sea el protón, porque si decimos que es por la conservación de la energía, pero si decimos que si no queda igual a cero porque hay a lo mejor un neutrino, o no, entonces al final debe ser que no. A ver, lo bueno que tiene las trazas, por ahí lo voy a tratar de explicar de otra forma porque tal vez olvidé también resaltar esta otra parte en lo que dije la primera vez que contesté. Estas trazas uno puede reconstruir de qué punto espacial vienen, eso es parte de lo bueno. Entonces vos de pronto ves que del espacio sale un vértice del cual salen 2 o 3 trazas o 5 trazas o 10 trazas. Entonces, si salen de un mismo punto espacial, uno asume que viene de un mismo evento. Aparte, como les dije hace un rato, cuando nosotros filtramos todos estos eventos que hacen ruido porque tienen muy poca energía, son trazas que son realmente despreciables frente a otras que son muy energéticas, es mucho más sencillo encontrar, digamos, estos vértices de interacción. Obviamente que hay un montón de overlap, obviamente que hay un montón de solapamiento y por eso también se usan algoritmos de Machine Learning para hacer el traqueo de estos vértices, porque a veces puede pasar que dos vértices estén muy cercanos y parezca que todo sale del mismo punto. Pero bueno, es algo que se puede reconstruir, es algo que se puede medir y de hecho con mucha precisión. Es muchísimo el trabajo que hacen los experimentales. Son expertos, de hecho a mí hasta me da un poco de vergüenza decir que soy una experta en Machine Learning porque realmente el nivel de conocimiento que manejan ellos en estos algoritmos para encarar cada uno de los problemas que tienen en los colisionadores y en la reconstrucción es asombroso. O sea, siempre están usando tecnología de punta, siempre están al borde del conocimiento que tenemos en estas herramientas, así que... pero es posible, o sea, básicamente desde un punto espacial salen las trazas, entonces uno puede inferir que ahí decayó una partícula en las que terminamos viendo en el detector. Y a veces, de hecho, como puede pasar, por ejemplo, con el caso del top, con el quark bottom, decae, después se ven como varios puntos, digamos, de decaimiento, varias trazas asociadas a que hubo un decaimiento, digamos, en cascada, ¿no? Varios vértices, aparte del primario y el secundario, que viene asociado, digamos, al decaimiento de múltiples partículas. Pero bueno, sí, es algo que se puede determinar. Tenemos una última pregunta por aquí, que se nos echa el tiempo encima y ya... Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha parecido entender que una de las posibilidades que tiene el Machine Learning, has mencionado lo del quark top. Averiguar características de partículas del sistema estándar. Pero volviendo a las partículas de la nueva física, esas potenciales partículas, tengo entendido que se están fabricando o hay previsión de fabricar aceleradores de partículas muchísimas más grandes, capaces de generar mucha más energía, porque se sospecha que algunas de estas partículas pueden generarse con energías inalcanzables a fecha de ahora. Entonces, ¿cómo compaginar ambas cosas? No es que se van a fabricar nuevas partículas, sino que la idea es fabricar nuevos experimentos donde los protones de pronto se puedan chocar a mayores energías. Por de vuelta, tenemos la relación del principio de la charla. Bueno, ya no tengo las diapositivas. La relación del principio de la charla entre energía y masa. Nosotros sabemos que si tenemos la suficiente energía podemos tener una masa, que se genere una nueva partícula. Y muchas partículas hipotéticas asumen que estas masas están muy por encima de lo que se puede llegar a generar en el LHC. Está bien, cada protón está acelerado con una energía 7000 veces superior a la de su masa, lo entiendo perfectamente. Pero eso se va a partir en pedazos. Y la probabilidad de que un pedazo se lleve la suficiente energía como para fabricar una partícula nueva no es tan alta si uno se pone a pensar, porque eso se va a partir y cada pedazo se va a llevar un porcentaje de esa energía. Nosotros nos terminamos quedando con los eventos donde esos pedazos se llevaron una energía lo suficiente como para producir algo interesante. Pero puede pasar que las partículas fundamentales, al momento de soltarse del protón, no tengan el suficiente impulso. Entonces, sí, de hecho se está discutiendo el Future Circular Collider, otro colisionador también en China, la posibilidad de ir a mayores energías, que podamos acelerar más, pero bueno, es un problema de presupuesto, es un problema tecnológico, porque como les dije hace un rato, estas partículas cargadas se aceleran usando imanes superconductores, que están a una temperatura muy cercana al cero absoluto, pero bueno, el tema es fabricar imanes lo suficientemente potentes que sean capaces de acelerar
a los protones a esa energía, porque ya estamos en un 99.99978% de la velocidad de la luz. Más velocidad, más energía, más velocidad, y eso es una cosa, un desafío tecnológico bastante no trivial. Pero no es que se van a fabricar nuevas partículas, sino nuevos experimentos que nos permitan acelerar las partículas que conocemos para partirlas y ver si podemos generar partículas aún más masivas que las que estamos observando hasta la fecha. Bueno, no, tenemos que cortar, perdón. Muchas gracias, Rosa. Bueno, afuera puede ser. Volvemos ahora en 12 minutos, a las 7:30.